Gracias por continuar con nosotros. Inicia revisión del salario mínimo con la ausencia del COSEP. Este jueves el Ministerio del Trabajo convocó a los diversos sectores del país para analizar si en este año existen condiciones para realizar un ajuste. Más detalles con José Abraham Sánchez. No se le va a poder atender, licenciado. Pero ellos ordenaron eso desde un inicio de cosa de usted. No le puedo indicar nada, señor. O solamente eso. Los de Canal 10 no pueden entrar. Solamente eso le puedo decir. No, sí, ellos dijeron. Solamente eso le puedo decir. Pese que a los medios de comunicación independientes se les negó el acceso, donde la mañana de este jueves 23 de enero se instaló la mesa para debatir con los diferentes sectores sociales el salario mínimo. Dirigentes sindicalistas de la Central Sandinista de Trabajadores y Zonas Francas dieron a conocer su propuesta para este año 2020. Se incrementó la canasta básica de 13.400 córdobas a 14.000 córdobas y algo. Prácticamente se movió 600 córdobas la canasta básica a lo largo del año 2019 y el deterioro del salario sufrió un poco arriba del 5%. Y por esa razón la CST está considerando seriamente, porque hoy solo fue la instalación de la mesa, entonces en los próximos días, en las próximas sesiones, estamos considerando seriamente retomar la propuesta del año pasado de presentar un 5%. Estamos proponiendo que las empresas que producen productos básicos, sobre todo alimenticios de la canasta básica, se le mantenga o no se incrementen los impuestos en relación a las exenciones para que eso se traduzca en la posibilidad de que haya estabilidad de precios. Y el caso de el IR de los trabajadores. Vos sabés que en la concertación tributaria hace 3, 4 años atrás quedó consignado un 8% de liberación del IR, de exoneración del IR, para los trabajadores que acumulaban en el año un salario acumulado de 100.000 córdobas. Entonces, hay dificultades con la implementación de ese beneficio, de esa exoneración del IR. Estamos solicitando que se revise. Aunque una zona franca cerró operaciones en Sébaco de origen norteamericano, donde 1.500 personas se fueron al desempleo, según el sindicalista Pedro Ortega, hay otras empresas que están ofreciendo miles de empleos. La noticia mala, hay positiva que otra empresa de un consorcio canadiense ya está generando, ¿verdad?, 2.000 empleos en lo que es la ciudad de Rivas. Se propone también para este primer trimestre, tanto en la que es Mazatepe y lo que es San Marcos, Carazo, generar en cada una de las empresas, en una 800 empleos y en otra empresa 400 empleos. También, ¿verdad?, aquí en Tipitapa, ¿verdad?, que se están generando empleos, pues no en la gran cantidad, sino que otra empresa norteamericana para marzo va a generar 500 nuevos empleos, ¿verdad? En este primer semestre se va a instalar aquí al lado de Matiare una empresa Hometex de capital de China comunista, donde ha sido la inversión de $200 millones y va a generar 3.000 nuevos empleos. Este año ya entró en vigencia el salario mínimo para zona franca del 8.25 y el salario está estipulado en 6.399 córdobas con 8 centavos. O sea, aquí no hay problema y lo tenemos también resuelto el año próximo. Es parte del trato, ¿verdad? Es parte del acuerdo que hicimos con los empresarios de zona franca, ¿verdad? Los grandes ausentes, como días antes lo dieran a conocer, fue el COSEP o empresa privada. Mañana continúa el debate. Con seguridad el gobierno tendrá una propuesta de incremento del salario mínimo que no agradará mucho a la empresa privada. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Empresarios privados asociados al COSEP no presentarán propuesta de incremento al salario mínimo y además aclaran que no asistirán a la discusión en la mesa tripartita. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. Según el presidente de la cúpula empresarial, no asistirán a la mesa tripartita de negociación del salario mínimo porque no hay condiciones para hacerlo. Tenemos un aumento en los combustibles
Vemos cómo en otros países los gobiernos, para hacerlos competitivos y pensando en la ciudadanía, en vez de estar aumentando tarifas, lo que está haciendo es reduciendo tarifas. Tenemos una reforma fiscal que ha tenido un objetivo absolutamente recaudador, no pensando en qué es lo que necesita el país para mantenerse competitivo, producto de una realidad que es la crisis sociopolítica que estamos viviendo. Tenemos en este sentido inversiones de tanto la inversión nacional como la extranjera, que se ha venido reduciendo. En ese sentido hay una serie de amenazas que están puestas sobre el sector empresarial, y en ese contexto hoy estamos hablando de la posibilidad también de un incremento del salario mínimo que venga en ese aspecto a todavía encarecer más la estructura de costos de todas las empresas del país. Según José Adán Aguerri, la única manera de atender la necesidad del trabajador de un incremento salarial es resolver primero la problemática política. A propósito de esto, señaló que de las 35 leyes que serán discutidas en la Agenda 2020 de la Asamblea Nacional, 9 de estas son del interés del sector privado, que desde ya inició el análisis de las mismas. Hay 8 que ya existen proyectos de ley, que no es que van a sacar proyectos nuevos, sino que ya están en la Asamblea esos proyectos de ley. Hay que entender que la reforma tributaria entró en vigencia el 1 de marzo del año pasado, y si se van a hacer cambios, lo más seguro es que esos cambios se vayan a hacer antes del 29 de febrero de este año. Es decir, estamos hablando de una situación que está a las puertas. En ese aspecto, como sector privado, obviamente estamos haciendo un trabajo interno para que la ciudadanía sepa cuál es esa realidad, esta situación que están enfrentando las empresas. Ya hicimos una propuesta concreta para aumentar el techo del IR para los trabajadores, que les permita estar exentos hasta por el costo de la canasta básica. Sin embargo, vamos a ir más allá. Mientras tanto, el sector Zona Franca, por acuerdos previos con el resto de sectores, ha realizado el incremento salarial anual. Zona Franca ya tiene su acuerdo particular, que es el acuerdo tripartito de Zona Franca, en el cual nosotros ya tenemos de hecho definido el incremento de salario mínimo cada año. De hecho, el 1 de enero del presente año ya se aumentó 8.25%, que era lo que correspondía al convenio para este año, y realmente en la Comisión Nacional de Salario Mínimo lo que se hace por parte de la Comisión simplemente es ratificar lo que Zona Franca hace a través de su convenio tripartito. Las zonas francas es el único sector de la empresa privada que no ha sufrido los embates de la crisis económica. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Alianza Cívica y UNAP exigen al gobierno unas reformas electorales donde se tomen en cuenta las demandas y recomendaciones de diversos sectores de la población. Para ello iniciarán una campaña ciudadana que permita el derecho a elegir y a una competencia electoral en igualdad de condiciones. Nos vamos a enlazar en vivo en directo desde el control de estudio con Michelle Polanco Alvarado, que nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Yaosca Narváez, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora, y como bien lo adelantaba,